En noviembre del 2025, un enorme crucero navegaba por las aguas del Caribe. A bordo viajaban miles de personas. Familias enteras recorrían los pasillos iluminados del barco. Algunos disfrutaban de espectáculos nocturnos, otros cenaban mientras observaban el océano a través de enormes ventanales. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. Entre los pasajeros se encontraba una joven de 18 años llamada Anna Kepner. Había abordado el Carnival Horizon junto a su familia para disfrutar de unas vacaciones. Nada indicaba que aquel viaje terminaría convirtiéndose en el último de su vida. Pero antes de que el crucero regresara a Florida, Ana desaparecería. Durante horas, nadie supo dónde estaba, y cuando finalmente fue encontrada, las circunstancias eran tan perturbadoras que el FBI terminaría tomando el control de la investigación. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares, pronto se transformó en uno de los casos criminales más impactantes ocurridos a bordo de un crucero en los últimos años. Esta es la historia de Anna Kepner, una historia de confianza, tragedia y preguntas que todavía estremecen a quien las conoce. Bienvenidos. Antes de hablar de la investigación, debemos conocer a Anna. Para su familia y amigos, Anna Kepner era una joven llena de energía. Quienes la conocieron la describían como alegre, extrovertida y auténtica. Era una persona que transmitía confianza y que disfrutaba pasar tiempo con quienes amaba. Cursaba el último año de secundaria y tenía grandes planes para el futuro. Soñaba con convertirse en porrista universitaria y comenzar una nueva etapa en su vida. Como muchos jóvenes de su edad, tenía metas, ilusiones y proyectos que apenas comenzaban a tomar forma. Nada hacía pensar que esos sueños estaban a punto de ser interrumpidos para siempre. Cuando surgió la oportunidad de realizar un viaje familiar a bordo del Carnival Horizon, parecía la ocasión perfecta para disfrutar unos días de descanso. El crucero prometía exactamente lo que miles de pasajeros buscan cada año: diversión, entretenimiento, paisajes impresionantes y momentos inolvidables junto a la familia. Sin embargo, en ocasiones, los lugares que parecen más seguros pueden convertirse en escenarios de auténticas pesadillas. Y nadie, a bordo de aquel barco, podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Porque mientras el Carnival Horizon continuaba avanzando por el Caribe, una serie de acontecimientos comenzaba a desarrollarse silenciosamente detrás de la puerta de un camarote. A simple vista, el viaje transcurría con normalidad. El Carnival Horizon recorría las aguas del Caribe mientras miles de pasajeros disfrutaban de sus vacaciones. Durante el día, las cubiertas estaban llenas de actividad. Las piscinas, los restaurantes y las distintas atracciones mantenían ocupado a casi todo el mundo. Pero Ana y su familia, aquellos días parecían desarrollarse como cualquier otro viaje familiar. Nadie imaginaba
que el nombre de aquel crucero terminaría apareciendo en titulares de todo el país. Mientras el barco continuaba su recorrido, la familia compartía actividades, comidas y momentos que parecían completamente normales. Sin embargo, el 6 de noviembre del 2025 ocurriría algo que cambiaría todo. A medida que la noche caía sobre el océano, los pasajeros regresaban poco a poco a sus camarotes. Las luces de los pasillos permanecían encendidas. La música de algunos espectáculos aún podía escucharse a la distancia. Y el barco seguía avanzando entre la oscuridad del mar. Era una noche aparentemente tranquila. Una noche que parecía igual a cualquier otra. Pero detrás de una puerta cerrada, algo comenzaba a desarrollarse. Algo que nadie más podía ver. Las investigaciones posteriores permitirían reconstruir parte de los acontecimientos ocurridos aquella noche. Según los registros obtenidos durante la investigación, Ana regresó al camarote que compartía con otros miembros de su familia. Nada parecía fuera de lo normal. De hecho, durante algún tiempo continuó utilizando su teléfono celular. Las autoridades determinaron posteriormente que aún se encontraba activa en redes sociales durante la noche. Eso significa que, al menos en ese momento, nada hacía pensar que algo extraño estuviera ocurriendo. Fuera del camarote, la vida dentro del crucero continuaba. Los pasajeros seguían disfrutando de sus vacaciones, los empleados realizaban sus labores habituales y el barco continuaba navegando. Pero mientras todos ignoraban lo que estaba ocurriendo, aquella habitación comenzaba a convertirse en el escenario de una tragedia. Con el paso de las horas, Ana dejó de responder. Su actividad desapareció y sin que nadie lo supiera, algo había ocurrido dentro de aquel pequeño espacio. Un espacio rodeado por cientos de pasajeros. Un espacio ubicado en medio de un enorme crucero. Un lugar donde, en teoría, alguien no debería poder desaparecer sin ser visto. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y cuando llegó la mañana siguiente, las preguntas comenzaron a aparecer. ¿Dónde estaba Ana? ¿Por qué nadie podía encontrarla? ¿Y qué había sucedido durante las horas anteriores? Las respuestas tardarían poco en llegar, pero serían mucho más perturbadoras de lo que cualquiera imaginaba. La mañana había llegado al Carnival Horizon. Para la mayoría de los pasajeros, era simplemente otro día de vacaciones. El barco continuaba su ruta. Las actividades seguían desarrollándose con normalidad. Pero para una familia a bordo, algo no estaba bien. Ana no aparecía. Al principio, la situación pudo parecer una simple confusión. Tal vez estaba recorriendo alguna parte del barco. Quizá había salido temprano. Después de todo, un crucero es una pequeña ciudad flotante. Miles de personas se desplazan constantemente de un lugar a otro. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la preocupación comenzó a crecer. Los minutos
se transformaron en horas y Ana seguía sin aparecer. Lo que inicialmente parecía un retraso comenzó a convertirse en algo mucho más inquietante. Algo no encajaba. Algo había ocurrido, pero nadie sabía exactamente qué. Mientras las preguntas aumentaban, la búsqueda comenzó a concentrarse en el lugar menos esperado, el camarote. La misma habitación donde Ana había pasado sus últimas horas. La misma habitación que parecía no ocultar ningún secreto. O al menos, eso creía. Lo que ocurrió después cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Durante la revisión del camarote, Ana fue encontrada sin vida. Su cuerpo había sido ocultado debajo de una de las camas de la habitación. La noticia fue devastadora. Lo que había comenzado como una búsqueda terminó convirtiéndose en una escena de investigación criminal. En cuestión de minutos, las preguntas se multiplicaron. ¿Cómo había ocurrido? ¿Quién era el responsable? ¿Y cómo era posible que algo así sucediera dentro de un crucero lleno de pasajeros? Mientras el barco continuaba su recorrido, la gravedad de la situación comenzaba a hacerse evidente. Ya no se trataba de una desaparición. Una tragedia había ocurrido dentro de aquel camarote. Y las circunstancias que rodeaban el caso resultaban profundamente perturbadoras. Las autoridades iniciaron una investigación para reconstruir cada minuto de lo ocurrido, cada movimiento, cada registro, cada posible evidencia. Porque en algún punto de aquella noche, algo había sucedido dentro de ese camarote. Y la respuesta se encontraba oculta entre las últimas horas de Ana. Pero lo más inquietante estaba por descubrirse, porque las pruebas comenzarían a señalar una dirección que nadie esperaba. Una dirección que transformaría el caso en algo aún más impactante. Tras el hallazgo, la situación dejó de ser un asunto interno del crucero. Las circunstancias del caso requerían una investigación mucho más amplia. Poco después, el Buró Federal de Investigaciones, conocido como el FBI, asumió un papel central en el proceso. La razón era sencilla. El incidente había ocurrido a bordo de una embarcación que navegaba fuera de la jurisdicción habitual de las autoridades estatales. Por ese motivo, la investigación pasó a desarrollarse bajo normas federales. Mientras los pasajeros regresaban a sus hogares y el crucero concluía su recorrido, los investigadores comenzaban a reconstruir las últimas horas de Ana. Cada minuto importaba, cada registro, cada movimiento, cada detalle podía convertirse en una pieza fundamental para comprender lo ocurrido. Y muy pronto comenzaron a aparecer elementos que llamaron la atención de las autoridades. Los investigadores recopilaron información procedente de múltiples fuentes: registros electrónicos, sistemas de seguridad, declaraciones y evidencia obtenida durante la investigación. Poco a poco, los acontecimientos de aquella noche comenzaron a adquirir forma. Según los documentos presentados posteriormente ante los tribunales, Ana permaneció activa durante parte de la noche utilizando su teléfono celular. Aquello permitió establecer una línea temporal aproximada
de sus últimas horas conocidas. Las autoridades también analizaron movimientos registrados dentro de las áreas cercanas al camarote. Al mismo tiempo, los investigadores intentaban responder una pregunta fundamental: ¿qué había ocurrido después? Mientras la investigación avanzaba, apareció otro elemento que despertó interés entre las autoridades. El teléfono de Ana fue localizado posteriormente en una zona distinta del barco. Para los investigadores, este hallazgo podía representar una pieza importante dentro de la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, todavía quedaban numerosas preguntas sin respuesta, y la más importante de todas seguía siendo la misma: ¿quién era el responsable? Con el paso de las semanas, la investigación comenzó a concentrarse en una dirección específica, una dirección que sorprendió a muchas personas, porque las sospechas no apuntaban hacia un desconocido, ni hacia algún pasajero aleatorio. Las autoridades comenzaron a centrar su atención en alguien que había compartido el viaje junto a Ana, alguien que formaba parte de su entorno más cercano. Y esa revelación cambiaría por completo el rumbo del caso. A medida que avanzaba la investigación, los agentes comenzaron a concentrar su atención en una persona en particular. Los documentos judiciales que fueron apareciendo con el paso de los meses mostraban que las autoridades habían identificado a un principal sospechoso. La noticia sorprendió a muchas personas, especialmente porque no se trataba de un desconocido. No era un pasajero cualquiera, no era alguien que hubiera aparecido de manera inesperada durante el viaje. Según los investigadores, las sospechas apuntaban hacia alguien que había compartido gran parte de aquellas vacaciones junto a Ana. Alguien que se encontraba dentro de su propio entorno familiar. La revelación provocó un enorme impacto. Conforme los investigadores analizaban la evidencia recopilada, la fiscalía sostuvo que diversos elementos obtenidos durante la investigación respaldaban sus conclusiones. Sin embargo, el proceso judicial apenas comenzaba, y como ocurre en cualquier caso de esta naturaleza, sería un tribunal el encargado de determinar las responsabilidades legales correspondientes. Mientras tanto, la historia de Ana ya había captado la atención de medios de comunicación en todo el país. Lo que había comenzado como unas vacaciones familiares se había convertido en una investigación seguida por miles de personas. Con el paso de los meses, el caso continuó desarrollándose dentro del sistema judicial. Las acusaciones presentadas por las autoridades llevaron a que el proceso adquiriera una dimensión aún mayor. Los investigadores defendían sus conclusiones. La defensa mantenía la postura de inocencia y el caso avanzaba hacia nuevas etapas legales. Mientras tanto, la familia de Ana enfrentaba una realidad mucho más difícil. Nada de lo que ocurriera en una sala de audiencias podía cambiar lo sucedido. Nada podía devolver los sueños, proyectos y metas que aquella joven había imaginado para su futuro. Por esa razón, más allá de los procedimientos legales, muchas personas continuaron recordando
quién era Ana antes de convertirse en el centro de los titulares. Era una estudiante, una joven llena de planes, una hija, una hermana, una persona cuya vida cambió para siempre durante un viaje que debía haber sido motivo de celebración. Existen historias que resultan difíciles de comprender, historias que nos obligan a preguntarnos cómo algo tan trágico puede ocurrir en lugares donde aparentemente todo parece seguro. El caso de Anna Kepner es una de ellas. Un viaje familiar, un crucero rodeado por miles de personas y una serie de acontecimientos que terminaron provocando una investigación que aún sigue siendo recordada por quienes conocieron el caso. Más allá de las acusaciones, de los documentos judiciales y de los titulares, permanece el recuerdo de una joven que tenía toda una vida por delante. Y quizá esa sea la parte más triste de esta historia. Porque mientras las investigaciones buscan respuestas, una familia continúa enfrentando una ausencia imposible de llenar. Esta fue la historia de Anna Kepner. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan sobre este caso? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esto es Leyenda Mex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.